A un año de que el gobernador Pedro Pierluisi llegara a la fortaleza, hoy nos encontramos en este lugar para conversar con él sobre sus aciertos, sus desaciertos y qué podemos esperar el próximo año. De esto hablamos hoy en Jugando Pelota Dura. Nuevamente buenas noches y quiero decirles que hoy me acompaña la licenciada Mardely Jusino en esta entrevista que vamos a estar haciendo. También directora de la unidad investigativa de las noticias de Tele 11, así que vamos a estar hoy con el gobernador. Gobernador, gracias por estar con nosotros y permitirnos visitarlos acá en la fortaleza. Encantado de recibirlas aquí en la fortaleza, así que... Bueno, gobernador, el año pasado Jugando Pelota Dura lo entrevistó a usted justo cuando comenzaba a asumir la posición de gobernador de Puerto Rico y usted se mostraba sumamente optimista en esa entrevista. ¿Mantiene ese mismo optimismo en estos momentos o se siente frustrado? No, el mismo o más, porque ya llevo un año, ha sido un año excelente. O sea, obviamente hemos tenido unos grandes retos, un año en medio de la pandemia, pero hablando de la pandemia, el desempeño del gobierno y de todo Puerto Rico ante la pandemia fue ejemplar, no porque lo diga yo, lo dice el resto del mundo. Hemos sido los mejores atendiendo este reto en los Estados Unidos. Así que, pues ha sido un año otra vez que surgen situaciones, pero el gobierno muy estable las ha atendido todas y todas han quedado atrás. Y la economía ha crecido, no, otra vez lo reconoce la Reserva Federal de los Estados Unidos, que nuestra economía se ha desempeñado mejor que las economías de los estados del noreste de Estados Unidos e Islas Vírgenes. O sea que yo, mirando así una serie de renglones importantes para nuestro pueblo, pandemia, crecimiento económico, entre otros, veo que ha sido un gran año. Antes de entrar en detalles sobre la reserva y los otros asuntos, ¿cuál ha sido su mayor frustración? Porque tiene que haber habido una frustración. Bueno, por ejemplo, la legislatura. Tengo que decir que lo que sucedió con Larry Selhammer fue un gran golpe. A mí personalmente me dolió, le hizo daño a Puerto Rico, le hizo daño a la imagen de todo el gobierno que algo así suceda, pero gracias a Dios quedó atrás. Ahora tenemos a Omar Marrero confirmado como secretario de Estado, pero eso sí lo recuerdo, eso no se me puede olvidar. Hay algo, esas decisiones vienen de la legislatura porque ese nombramiento se colgó, no fue aprobado, pero en otros se tardaron muchísimo. Yo no sé si todavía usted tiene todo el gabinete confirmado, yo creo que debe haber gente pendiente probablemente. Sí, ya, los nombramientos importantes todos han sido confirmados, salvo 2 o 3. La gran mayoría han sido confirmados. Lo que pasa es que sí quedan muchos nombramientos pendientes para otros puestos en el gobierno, para, por ejemplo, puestos de fiscales, de jueces. En esa área, el desempeño del Senado, pues pudo haber sido mejor. Yo espero que ahora agilicen los trabajos en el 2022. ¿Ha habido comunicación con el presidente del Senado en términos de los nombramientos que están pendientes? Comunicación que a lo mejor no hubo ahora en el pasado, ahora la hubo. Mira, hablando de comunicación, o sea, yo he tenido buena comunicación en términos generales con los dos presidentes de los cuerpos. Tengo que admitir que en el caso de la Cámara, cuando sucedió lo de Selhammer, ahí se laceró la relación. También en ocasiones el presidente de la Cámara, el lenguaje que utiliza es irrespetuoso y yo pues le he llamado la atención en privado que eso no está bien entre los que dirigen las ramas del gobierno. ¿Cómo está esa relación? Ahora está bien, tenemos comunicación, hemos trascendido esos percances. En el caso del Senado, del presidente del Senado, siempre ha habido comunicación. Ahí si acaso las diferencias tienen que ver con, pues lo acabamos de decir, los nombramientos. Tuvimos el asunto de la extraordinaria, eso también fue como que desagradable. Un gobernador convoca una extraordinaria, lo hace de buena fe, ese es mi caso, y entonces meramente se niegan a trabajar los asuntos, o sea, por lo menos consideren las medidas. Pero otra vez, sí han habido situaciones
pero yo estoy positivo de que la comunicación se puede dar. Como yo dije desde el primer día, y mi manera de ser ayuda, yo no estoy aquí para pelear se necesitan dos. Yo estoy bien concentrado en lo que tengo que hacer en la rama ejecutiva, utilizando todos estos fondos federales que tenemos para reconstruir a Puerto Rico, y esa construcción ya comenzó, y ahora lo importante es que siga vuelo por el bien de Puerto Rico. En eso que yo voy a estar concentrado principalmente. Está el asunto del estatus, que siempre es importante, pero espero que tenga una buena comunicación con los líderes de la rama legislativa. Vamos ahora a tocar el asunto de lo de la Reserva Federal, que destacó que Puerto Rico va en buen paso de recuperación económica. Pero hay una realidad, hay una serie de fondos que van a llegar y obviamente hay una necesidad grandísima de personal para el trabajo de la reconstrucción que hace falta. Estamos hablando que la Asociación de Constructores dijo que necesita más de 85,000 trabajadores de la construcción. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para poder subsanar eso y lograr traer la cantidad de personas que se requieren? Porque si no tenemos personas que trabajan en la construcción, no podemos usar los fondos. Bueno, lo primero que hicimos fue aumentar el salario mínimo en Puerto Rico, y eso comienza este año. Pero entonces, ¿eso es atractivo para traer a alguien de Estados Unidos, de los que se fueron de Estados Unidos a venir acá? Vas a ver, sí, es importante que la paga en Puerto Rico sea buena dentro de las limitaciones que puede tener nuestra economía, porque ciertamente lo que pasa con los puertorriqueños, y no los podemos culpar, es que si no consiguen un buen empleo en Puerto Rico, una buena oportunidad de negocio, se pueden montar en un avión y se van. Entonces, en la industria de la construcción, la realidad es que años atrás hubo una reducción tremenda en la actividad de construcción en la isla, y muchos se fueron. Pero si se paga bien en la isla, si las condiciones de trabajo son buenas en la isla, yo sé que en su corazón muchos de ellos regresarían. Pero traer 85,000, conseguir 85,000 trabajadores, visas para traer de afuera, de la República Dominicana, ¿estamos trabajando en eso? Ese estimado me parece un tanto exagerado. La cantidad no creo que llegue a esa. En Puerto Rico actualmente debemos tener ahora mismo empleados en la construcción unos 30,000, 35,000 trabajadores. Ciertamente necesitamos más. Yo estoy en conversaciones con el secretario del Departamento de Seguridad Interna del Gobierno Federal, Alejandro Mayorkas, precisamente para ver si buscamos una manera de flexibilizar los programas, las leyes de inmigración, cosa de que en Puerto Rico sí podamos atraer trabajadores de la construcción de otros países. Por otro lado, lo dije y lo repito, yo le he estado exhortando a los líderes de la industria de la construcción que hay que pagarle más a los trabajadores. También básicamente establecí que se debe pagar lo mismo que se paga a los trabajadores, que se paga en Estados Unidos en contratos del gobierno federal, en los proyectos de reconstrucción. O sea que yo estoy haciendo una serie de medidas para que los puestos de trabajo en la construcción sean más atractivos. Usted habla de flexibilizar los requisitos para que ciudadanos de otros países puedan venir. Eso es una de las grandes limitaciones. Me parece que el número de visas tiene un número específico. Eso es correcto. ¿Cuán probable es que eso se pueda dar para poder traer ciudadanos de Santo Domingo, de la República Dominicana, de México, de otros países? Existe la posibilidad de que si el secretario del Departamento de Seguridad Interna lo entiende así, que si en el interés nacional de Estados Unidos está permitir la entrada de un número, no sería un número ilimitado, de inmigrantes para laborar en una industria como la nuestra de construcción, que tiene fondos federales disponibles para hacer esa gran reconstrucción que está pendiente, ahí se puede dar una excepción. ¿Sería visa estrictamente de trabajo? Sí, sería visa de trabajo por un periodo particular. Esa decisión no se ha tomado. Yo la he planteado, se la he planteado al secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos como una alternativa, y veremos. Si eso no funciona, pues lo que estoy diciendo, tenemos el programa H-2B, que tiene las limitaciones que tú acabas de decir, Mardelis, y tenemos todos estos
trabajadores de la construcción nuestros, puertorriqueños que están en los estados y otros que pueden venir también de los estados y no son boricuas, porque van a haber grandes proyectos de construcción en estos años venideros. ¿Qué incentivos se les va a dar, aparte de lo de haber aumentado el salario mínimo, que realmente es $1 algo, no es tampoco tanto que se está aumentando el salario mínimo para poder atraer a las personas acá? ¿Qué otros incentivos se está considerando que se les puede dar para realmente atraer? Ya yo emití una orden ejecutiva en la que establecí que el salario mínimo para los trabajadores que tienen las destrezas en los proyectos de reconstrucción usando fondos federales es de $15 la hora, o sea, no es el que se está ahora estableciendo, que es $8.50 la hora. O sea que, y se está pagando en la industria de la construcción, están pagando sustancialmente más que el mínimo ya, porque si no, no consiguen empleados. Pero la pregunta es válida, el reto lo tenemos de frente, pero yo me mantengo confiado de que vamos a tener tantos proyectos buenos de construcción que van a venir empresas de afuera, vamos a tener las nuestras licitando, las que vengan de afuera pueden traer personal de afuera, porque no hay excusa, la obra se tiene que hacer. La excusa no puede ser, no la hice ahora porque no tenía los trabajadores. La obra se va a hacer. Pero cuando usted dice traer mano de obra de afuera, es que ellos, las compañías que vayan a licitar aquí puedan traer mano de obra de afuera, o sea, de estadounidenses, y traerlos acá. Pueden hacerlo. Eso ¿Pueden es correcto. hacerlo? Sí, pueden hacerlo. No hay impedimento para cada Pero eso obviamente va a aumentar el costo de los proyectos. No necesariamente, porque tenemos que pagar bien, o sea, en estos proyectos se tiene que pagar bien, hay fondos federales, por ejemplo, en el lado de la reconstrucción en el área eléctrica, Luma, que está a cargo de la reconstrucción de la red y de la red eléctrica, va a estar pagando básicamente los mismos salarios, los mismos salarios. Bueno, es que está incluido en los estimados. Cuando se hicieron los estimados de los proyectos de reconstrucción de la red eléctrica, se hicieron a base de los costos laborales en Estados Unidos, no a base de nuestros costos laborales. Precisamente ahora que usted habla de Luma, eso es uno de los temas que obviamente a todos nos interesa tocar, porque estamos viendo que todos los gastos que pueda estar incurriendo esta compañía, pues nos lo están pasando en términos de aumento, y ahora estamos hablando de que va a haber un próximo aumento en el... No, el aumento no tiene absolutamente nada que ver con la transmisión y distribución. Los aumentos... Pero lo está solicitando Luma. No, pero es meramente porque la ley le pide que sea como, hasta cierto punto, como un mensajero de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso no tiene absolutamente... Independientemente de ese aspecto, sin duda es algo que le molesta a todos los puertorriqueños, porque nadie quiere ver un aumento promedio de 15 o 18 dólares. ¿Qué se puede hacer como gobernador para que se pueda quizás paliar de alguna otra manera? Muy bien. Es la transformación. Tenemos que cambiar a energías renovables. Ya comenzamos. Ya la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó proyectos de energía renovable por más de 700 megavatios y con baterías de más de 200 megavatios. Esto fue hace unos días atrás. Y en el futuro, el negociado de energía de Puerto Rico está a cargo de las futuras licitaciones para proyectos de energía renovable. Déjenme explicar lo que pasa. Esos son proyectos importantes que toman tiempo. Sí, en este aumento en particular, ¿hay algo que se puede hacer? Es que tengo que explicarlo. En Arroyo Habichuela, aquí cambió el sistema eléctrico en Puerto Rico. Ahora tenemos el negociado de energía cada 3 meses, ajustando la factura para arriba o para abajo. Es tan sencillo como eso. Y la decisión no es de la Autoridad de Energía Eléctrica, la decisión no es de Luma, no tiene nada que ver con el costo de transmisión y distribución y los costos que incurre Luma, tiene única y exclusivamente que ver con el costo del combustible que utiliza la Autoridad de Energía Eléctrica para generar energía y el costo de la compra de energía por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es cambiar la fuente de generación a renovable, porque una de las cosas buenas de la energía renovable es que es más limpia y al mismo tiempo el costo es fijo. El problema de las plantas de la autoridad es que si sube el petróleo, que lo vemos reflejado en las estaciones de gasolina, ahí automáticamente te va a venir el aumento en el costo. Si baja el petróleo, debe venir una reducción. Y ahora ya esto no está en manos del monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica como antes, que no se sabía ni por qué subía y bajaba. Ahora tenemos un ente regulador independiente que no está sujeto a la política, que es el que decide ese aumento es justo o esa reducción va. Ese próximo aumento va.
Bueno, todavía, ahora en estos días es que lo decide el negociado, así es que es. Y yo lo que estaré es vigilante, nadie quiere un aumento, pero ¿cuál es la solución? La que yo acabo de decir, tenemos que cambiar, transformar la generación de energía en Puerto Rico. Yo estoy incentivando con fondos federales placas solares para todas las casas que se están reconstruyendo o construyendo como resultado de los daños de María. Le estamos poniendo placas solares y cisternas. Entonces, de igual manera, ahora con fondos ARPA estamos incentivando para que las pymes en Puerto Rico se les dan $25,000 a los que solicitan para que tengan placas solares en sus facilidades. Y así seguiremos, porque queremos que cada vez más se utilice energía como la solar. Que es menos costosa y más limpia para el ambiente. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Enseguida regresamos con más preguntas, no solamente sobre el tema de la energía eléctrica, vamos a hablar sobre la corrupción pública y vamos a hablar sobre la Junta de Control Fiscal. Regresamos enseguida. De regreso ya a este programa especial donde estamos entrevistando al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Gobernador, hace un año, cuando lo entrevistaron jugando pelota dura, usted habló sobre la administración Trump, donde había dicho que habían discriminado contra Puerto Rico bajo esta administración, usando de la corrupción como excusa, y pusieron trabas para que Puerto Rico no tuviera derecho a unos fondos que tenían otros estados. Vamos a escuchar qué fue lo que usted dijo en ese momento para entonces que pueda dar su reacción. Muy bien. Vamos a escuchar. Bajo la administración de Trump usaron de excusa corrupción para entonces imponernos todo tipo de trabas, requisitos, monitores que no tienen los estados, que dejen de buscar excusas. ¿El tiempo le dio la razón a la administración Trump con los casos de corrupción que estamos viendo a nivel gubernamental? No, en lo más mínimo. Lo que hemos visto es un gran cambio entre lo que hizo la administración Trump y lo que ha hecho la administración de Biden. Desde que yo llegué, desde que comenzó la administración, vimos el cambio. Los fondos que tenía congelado el Departamento de Educación fueron descongelados. Las trabas que había puesto el Departamento de Vivienda Federal bajo el programa CDBG-DR, eliminadas. Y FEMA también eliminó requisitos que no eran necesarios. La corrupción que tuvimos antes de que comenzara mi administración no tenía nada que ver con los fondos de María. La única que hubo era de contratistas del gobierno federal. No tenía nada que ver con el gobierno de Puerto Rico. ¿Ese escenario puede cambiar con los arrestos recientes que han ocurrido? No. ¿Ha habido alguna preocupación, algún manejo de parte de siempre que hay casos, en relación a esa situación? Siempre que hay casos de corrupción es extremadamente lamentable y para mí fue decepcionante, me defraudó particularmente el caso del alcalde de Guaynabo, presidente de la Federación de Alcaldes. O sea, ¿cuántas veces más va a ocurrir este tipo de situación? En el caso de Cataño lo mismo. Obviamente esos casos son bien lamentables y tenemos casos de ambos partidos porque tienes también un exalcalde de Aguas Buenas del otro partido principal. ¿Le preocupa cómo eso pueda afectar el flujo de fondos federales que son tan necesarios para la reconstrucción? No, porque la corrupción existe en todas partes. Existe en Nueva York, existe en Illinois. Pero porque existe no está bien. No está bien, por eso yo digo que es lamentable, pero no pueden venir y decir porque unos alcaldes han fallado, pues entonces ahora vamos a penalizar al pueblo de Puerto Rico o al gobierno de Puerto Rico. Aquí no ha habido ni un solo señalamiento contra mi administración o funcionarios de mi administración, que somos los que estamos principalmente a cargo de la reconstrucción de Puerto Rico. O sea que no. Yo le pongo los puntos sobre las IES a quien sea sobre este asunto. El que falla... ¿Mayores restricciones a esos fondos federales que sí fluyen hacia los municipios? En el caso de los municipios, definitivamente que vamos a estar vigilantes tanto a nivel estatal como a nivel federal. Pero es que, ¿cuántas veces tiene que el contralor o el que dirige la Oficina de Ética Gubernamental decirle a funcionarios electos y candidatos a puestos electivos que recibir un pago o recibir un obsequio a cambio de un acto oficial, recibir una contribución a una campaña política a cambio de un acto oficial es un delito federal y estatal? Pero lo que pasa es que no hay consecuencias, por lo menos a nivel estatal. A nivel estatal. Lo que estamos viendo es que las consecuencias ocurren a nivel federal. Y ahí es cuando estamos viendo, y cuando el gas pela. Yo
discrepo. El año pasado se hicieron 7 referidos al panel del FEI de parte del Departamento de Justicia. Hay 3 alcaldes envueltos en los referidos. No. Justicia también hace su trabajo. Lo que pasa es, hay que entender esto. No politice. ¿Usted está satisfecho con el trabajo que hace el Departamento de Justicia ante lo que ha visto que no ha hecho justicia y lo que ha hecho el FBI? Voy a hablar en propiedad. Yo fui secretario de Justicia. Pues ya sabemos. Primero que nada, en la corrupción estamos todos de acuerdo, salvo los corruptos, que hay que acabarla. Gracias a Dios y a las autoridades federales tenemos al FBI y la Fiscalía Federal atendiendo casos de corrupción, porque las leyes federales combaten la corrupción también y somos ciudadanos americanos. Así ¿Y qué pasa con las leyes locales? ¿Y qué pasa con el Departamento de Justicia? También hace su trabajo. Hay que entender que como funcionan estos casos es que los fiscales responden a la información que le llega. Si la información llega a justicia, si la querella llega a justicia, yo no tengo duda de que los fiscales del Departamento de Justicia la van a atender. De igual manera, los agentes del negocio de investigaciones especiales, la información llega donde los que quieren delatar o quieren cooperar la llevan. Y entonces lo importante aquí es que tan pronto se surja la información, surja la querella, se atienda. Como exsecretario de Justicia, ¿qué usted entiende que tiene que cambiarse para que no sigamos dependiendo de que los casos vayan a los tribunales federales? Porque aquí no llegan. Es que no es una cuestión de dependencia. O sea, no hay que cambiar nada. Para mí es irrelevante quién procesa quién investiga y procesa. Después que se saquen de circulación a los que fallan, a los corruptos. Entonces, eso no es ni lo Pero importante. usted como exsecretario del Departamento de Justicia, ¿no le preocupa de que no sean casos que se procesen a nivel estatal y tengamos que depender de que se procesen a nivel federal? Yo lo que voy a estar velando es que si le llega una querella al Departamento de Justicia señalando corrupción, que sea debidamente investigada. Yo voy a estar velando que si surge información que el Departamento de Justicia o la Oficina de Ética Gubernamental tiene que atender, que la atienda debidamente. Y de igual manera que la Oficina del Fiscal Especial Independiente, el panel del Fiscal Especial Independiente, haga su trabajo. Eso es con el exalcalde de Aguapuena. Ahí vamos. Específicamente con desperdicio sólido, y Justicia determinó archivar ese. Bueno, esa no fue la justicia que está bajo mi administración, así que si acaso pero es el Departamento de Justicia, porque la justicia tiene que estar bajo todas las administraciones, o sea, no importa, pero el gobierno está a cargo de eso. Hay que ser muy preciso en esto. Cuando señalamos, pues tenemos que señalar a quien sea que tuvo a cargo el asunto y decir, mira, falló por esto y lo otro. Realmente... Recientemente el representante Quiquito Meléndez hizo declaraciones en el sentido de que no veía que el Partido Nuevo Progresista estuviera tomando acciones que él esperaba, acciones contundentes para atajar la corrupción. ¿Cómo usted ve esas declaraciones? Bueno, cada cual expresa lo que piensa o siente en un momento dado y sabrá por qué motivaciones. Pero yo sí lo que puedo decir es que en mi partido estamos totalmente comprometidos bajo mi presidencia a que no haya corrupción. Y lo vimos en Cataño. ¿Cómo usted lo ve? ¿Poner más fuerte las leyes o implementar más estrictamente o más rigurosamente las que ya existen? Hay varias cosas que hay que hacer. Mi compromiso, vamos a hablar como presidente, mi compromiso es ser bien riguroso evaluando los precandidatos. Lo acabamos de hacer con las candidaturas en Cataño. Cuando yo vi que un candidato no era idóneo, que su candidatura era lesiva a los intereses del partido, que no iba a sostener el escrutinio público, que dejaba mucho que desear, precisamente por lo que ocurrió en Cataño, no le dimos paso. Y eso es bajo mi presidencia. Y vamos a ser muy rigurosos. Ahora, por otro lado, sí podemos cambiar algunas leyes, por ejemplo, exigir subastas en los procesos de los manejos de desperdicios sólidos en todos los municipios. Yo voy a presentar un proyecto de ley, eso es efecto. Otra cosa... Usted va a mirar todo ese capítulo, porque hay un capítulo específico de desperdicios sólidos. Pues, ya lo estoy diciendo, voy a presentar un proyecto de administración para que se exija subastas en los procesos, en las contrataciones para el manejo de desperdicios sólidos. También vamos a presentar un proyecto para que la restitución, es decir, que tú tengas que devolver los dineros que te apropiaste ilegalmente, sea mandatoria como una pena en los casos de corrupción, de mal uso de fondos públicos. El exalcalde de Sidra, Javier Carrasquillo, y el director de la AGA continúan y tienen su total confianza, absoluta confianza. Es que yo no tengo información alguna de que sean objetivos, tarjetas o
objetivos de investigación federal alguna. Si yo tuviera ese tipo de información diría algo negativo en cuanto a ellos, pero ambos se están desempeñando muy bien en sus cargos y yo tengo comunicación con las autoridades federales directa e indirectamente y no tengo información de que estén siendo investigados. ¿Usted le ha preguntado directamente a los federales si estas dos personas están siendo investigadas? ¿Y le dijeron que no? Básicamente sí, confirmaron que no están bajo investigación. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con nuestra entrevista al gobernador Pedro Pierluisi. De regreso a este programa especial con el gobernador de Puerto Rico, el licenciado Pedro Pierluisi. Nuevamente, el tema del COVID, obviamente en las pasadas semanas ya nos ha otra vez acaparado en términos de preocupación de lo que está pasando y el aumento que ha habido en los diferentes casos. Han habido cambios en la orden ejecutiva. La posibilidad de que el COVID obligue a que las personas tengan que tener la tercera dosis por obligación, ¿eso es real o no se va a hacer? Sí, es que, y lo voy a estar haciendo como lo hice con los mandatos, gradualmente y por sectores, y voy a explicar. O sea, el COVID ha sido un gran reto para el mundo. Puerto Rico ha lucido muy bien, hablo Puerto Rico en general, el gobierno ha hecho su parte, la comunidad médica y científica ha hecho su parte y el pueblo se ha comportado ejemplarmente. Entonces, este virus es un virus difícil de predecir. Tuvimos la variante alfa en abril, tuvimos la variante delta en agosto y ahora en diciembre tuvimos y todavía tenemos la variante Omicron. Cada una diferente y en diferentes etapas de esta lucha contra la pandemia. Lo que está pasando ahora, particularmente con esta variante Omicron, es como tenemos tanta gente ya vacunada, básicamente estamos hablando del 75% de toda la población, como el 80% de los que son hábiles para vacunarse, pues entonces no hemos visto reflejada la positividad, o sea, en los contagios no lo vemos reflejado en los hospitales. Hasta el momento, los hospitales no están comprometidos. Así que por eso es que es diferente. Entonces, los mandatos que yo he hecho, que por cierto, somos la jurisdicción con los mandatos más agresivos y los más rápidos que pusimos los mandatos, yo lo que fue estableciéndolos poco a poco, siempre dándole la opción a los residentes de Puerto Rico de si no quieren vacunarse, pues tienen que ir con la prueba negativa a trabajar toda la semana. Es una inconveniencia, pero es por el bien del pueblo. ¿Debió haber sido el Departamento de Salud quizás un poco más agresivo en esa tercera dosis? Habida cuenta de que a los 6 meses con las principales vacunas se va un poco la inmunidad. Hay que entender que esto es todo un proceso gradual. La tercera dosis ya más de 600,000, alrededor de 600,000 personas la tienen. Hay elegibles como 600,000 más y cada vez más van a ver que la gente se va a poner la tercera dosis o el refuerzo en el caso de los que tuvieron la vacuna Janssen. ¿Y por qué? Porque es que no hay razón para rehusarse. Si ya te vacunaste, date el refuerzo, date la tercera dosis. Eso va a pasar. Entonces yo lo voy a incentivar por vía de mandatos, pero lo voy a hacer gradualmente, atendiendo diferentes sectores de nuestra sociedad. Eso es lo que hice anteriormente y funcionó. En gran medida la gente se vacunó por los mandatos. Poco a poco para que la gente vaya. Sí, van cayendo porque también tú no puedes de un día para otro requerir algo cuando es un proceso. Esto conlleva un proceso y las decisiones que yo tomo siempre son balanceadas. Escucho a la comunidad científica, escucho a los sectores económicos, trato de no trastocar la economía y por eso es que tuvimos una economía creciendo este año. Lo ha elogiado la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, eso no ocurre por obra y gracia, eso ocurre porque estamos tomando las decisiones correctas y el pueblo también está cooperando. Usted dice que usted escucha a los sectores económicos, pero una de las críticas que hubo fue de Azores cuando usted hizo la última orden ejecutiva y ellos alegan que no fueron escuchados ni se pudieron reunir con usted. Mira, constantemente hay comunicación de mi equipo de trabajo con los sectores económicos, incluyendo con Azores, esa organización que tú mencionas y muchas otras más. Aquí lo que pasa, esto otra vez hace sentido, es lógica. Cuando uno va a un
a un bar, a un restaurante, a un chinchorro, a una cafetería, en esos lugares la gente se quita la mascarilla. ¿Por qué? Porque consumen bebidas o alimentos. Ahí hay mayor exposición y no hay que ser ni epidemiólogo ni doctor para saberlo. Así que es ahí que lo que yo hice fue decir, no, si quieren operar, tienen que hacer el cernimiento. Tienen que pedirle a sus clientes que o tengan la certificado de vacunación o traigan la prueba negativa. Y yo sé que puede ser que algunos lo resienten, lo siento mucho, porque yo tengo que tomar estas decisiones por el bien del pueblo en general. Y ahí no hay cambio, y se queda así. Ahí se queda así hasta nuevo aviso. O sea, yo estaré vigilante, velando las estadísticas. Estas medidas que tomo siempre tienen, hasta cierto punto, van a tener una fecha de expiración y se modifican según se comporte el virus, según yo vea que nuestros hospitales, que es lo más que yo velo, estén en buen estado, estén bajo control. Okay. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más con el gobernador Pierluisi. De regreso a este programa especial, con nosotros el gobernador Pedro Pierluisi. Gobernador, la Junta radicó una demanda contra el gobierno, fue una demanda contundente en términos de evitar el implemento de las leyes 80, 81 y 82, y uno de los señalamientos que hace es que el gobierno no cumplió con los acuerdos de no implementar las leyes hasta que hubiera un proyecto ya acordado con la Junta. ¿Es correcto lo que está planteando la Junta? Bueno, en lo que a mí respecta, no. Si acaso fueron acuerdos a los que llegó antes de que yo llegara a la gobernación. ¿Lo nombran a usted acuerdos con el gobernador Pierluisi y la exgobernadora Wanda Vázquez? No sé a qué se refieren en mi caso. En mi caso, lo que siempre yo y sigo diciéndolo, es que coordinamos. Nosotros nunca hemos estado implantando esas leyes sin coordinarlo con la Junta. No sé a qué se refieren. Tienen una causa ideológica obsesiva con todo lo que tiene que ver con las pensiones, pero nosotros todo lo que hacemos es en coordinación. Ahora hablando, por ejemplo, la ley 80, pues la Asamblea Legislativa recientemente aprueba una resolución conjunta que yo firmo. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que busca esa resolución? Precisamente que la ley 80, que lo que establece un mejor retiro, entre comillas, pues un retiro incentivado, es un retiro temprano para empleados del gobierno, pues la estamos limitando a los empleados no esenciales, que no van a ser sustituidos en sus plazas y que si se retiran temprano, le conlleva un ahorro para el gobierno. Pues perfecto, eso es lo que hace esa resolución y yo la firmo. Eso no es que estemos nosotros por la libre, no, al revés. Estamos precisamente siguiendo señalamientos que hizo la Junta, que dijo, deberían cambiar estas leyes o atemperarlas para lograr ahorros y no gastos excesivos. Pues eso es lo que hicimos ahí. El asunto es de dinero en cuanto a la procedencia de los fondos para implementar esas leyes. En ese sentido, ¿por dónde van las conversaciones con la Junta, sobre todo con las leyes 81 y 82? Bueno, en cuanto a la 80 es lo que acabo de decir. Lo que queremos es implantarla inicialmente para los empleados no esenciales. En cuanto a la 81, estamos dirigidos a comenzar a limitar su ámbito a los policías. Y hay un proyecto de ley en la legislatura a esos efectos. Yo, por otro lado, como veo la Junta tan trancada a la banda, pues lo que estoy haciendo, por ejemplo, con los policías es diciendo, vamos a comenzar con los policías que se retiraron bajo o se van a retirar bajo la ley 447. Esos son los que tienen mayor edad, que ya no se pueden beneficiar del seguro social, que es algo que ahora los policías tienen, que pueden cotizar. Entonces son como 900 que ahora mismo hay en la fuerza y yo estoy buscando la manera de, por ejemplo, darles un contrato de anualidad que complemente la pensión que tendrían. ¿Ves? Hay que ser creativos para trabajar con esta Junta porque se tranca. Pero eso usted lo conversó con la Junta recientemente. Lo sometimos recientemente, está bajo consideración en la Junta y no paramos de hacer gestiones por los policías, porque mi compromiso es que tengan un retiro digno. Pero resulta irónico que usted me dice que sí lo conversó con la Junta, pero justo posterior a eso, la Junta radica esta demanda en los tribunales. Bueno, ¿por qué? Porque primero que nada trataron de que la juez desplazara esas leyes de golpe y porrazo y la juez les dijo que no. Y entonces viene el abogado de la Junta y dice, sí,
que no podemos, pues vamos a demandar. Pues esas son las actitudes, pero claro, veremos. Esta moción habla de que se requiere la eliminación de 3.200 posiciones. ¿En qué contexto es que la Junta podría estar planteando algo como eso? Yo tendría, eso ya, ese detalle, eso hay que, tendríamos que hacerle la pregunta a Omar Marrero, que dirige a FAF, y sus consultores legales, para tener la contestación certera. Pero usted no tiene conocimiento de eso, de que se esté requiriendo 3.200 puestos de trabajo que tengan que eliminarse. No, yo no favorezco algo así, o sea, ese tipo de movida. Lo importante es que independientemente de esta demanda, las conversaciones siguen. Sí. No, yo he estado participando en las reuniones, las vistas públicas de la Junta, tengo reuniones semanales con los miembros de la Junta. Ellos tienen reuniones separadas porque tienen el derecho a hacerlo bajo la ley promesa. Lamentablemente, como gobernador no tengo voto, pero sí voz. Así que yo participo y sí hay respeto mutuo, pero hay diferencias. O sea, en las pensiones finalmente yo insistí hasta que por fin se dieron. Y ahora, de igual manera, en este asunto de los policías, voy a insistir hasta que logremos mejorarle su retiro, y ya le estamos dando esa tarjeta de salud a los policías retirados que no la tenían. Vamos a ver qué pasa con la demanda que radica la Junta y la decisión final de la juez en este aspecto. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Gobernador, ¿cuál fue su deseo para esta Navidad? Fíjate, yo siempre le deseo al pueblo paz y tranquilidad. La hemos tenido en este año. Ha habido estabilidad en el gobierno a pesar de las diferencias, a pesar de que de cuando en cuando pues tú puedes tener una protesta, una marcha, pero el gobierno ha respondido cuando han surgido situaciones, las hemos atendido, y ha habido estabilidad, ha habido paz y tranquilidad. Entonces le deseo también a nuestro pueblo que no pierda la fe en Dios y en nuestra capacidad para echar hacia adelante. Tuvimos ahora un año, con todo y pandemia, un buen año. El año que viene, este año 2022, va a ser todavía mejor. Si todos ponemos en nuestra parte, todos podemos trabajar por Puerto Rico. ¿Qué le desearía a los presidentes de ambos cuerpos legislativos? Ave María, me ¿Qué debe aparecer debajo de ese árbol de Navidad para ellos? Nada, que hay si más, es que hay algo que hay más causas comunes que las que nos dividen. Mayormente en Puerto Rico las diferencias políticas tienen que ver con el asunto del estatus. Ustedes saben, todo el pueblo sabe, yo quiero la igualdad como ciudadanos americanos que somos. Ahí hay una gran diferencia en visiones, pero salvo eso, yo diría que aquí lo que todos queremos es que haya buena calidad de vida en Puerto Rico, que hayan buenas oportunidades de empleo para todos y para hacer negocios, que nuestra población no se nos vaya, que vengan los que se fueron. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Bueno, todo lo que estamos haciendo, tantas cosas. La economía cada vez más, esta economía creció, tenemos más empleos, tuvimos más empleos en el 2021 en Puerto Rico que en el 2019 antes de la pandemia. Eso es un gran logro, menos desempleo en el 2021 que en el 2019. Su prioridad o sea que los indicadores demuestran que hicimos lo que teníamos que hacer, pero yo les digo, el 2022, si nos enfocamos, y yo mantengo una relación, sí, de respeto con los presidentes de los cuerpos legislativos, aunque no sean de mi partido, va a ser todavía mejor. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con nuestra entrevista al gobernador Pedro Pierluisi. Bueno, ya estamos de regreso en la parte final de este programa especial. Gobernador. Su prioridad número 1 para el año próximo, ¿y qué aspecto le quitó el sueño este año que termina? Bueno, el reto mayor es el manejo de la pandemia. O sea, cuando de repente tú abres las escuelas sin percance alguno y después tienes que volver a cerrarlas, eso fue fuerte. Cuando tú permites que los comercios abran y que todo el mundo puede trabajar sin mayores restricciones y de momento tienes que echar hacia atrás, eso fue duro. Pero yo tomé esas decisiones, salimos bien, somos los mejores en Estados Unidos. Tengo que admitir que esos fueron los retos mayores. Este año yo espero que, aunque este virus está para quedarse y tenemos que saber que tendremos que estarnos vacunando, sabe Dios por cuánto tiempo más, yo espero que baje su intensidad y podamos tener una normalidad como la que no tuvimos ciertamente en el 2020 y en gran parte en el 2021.
Gobernador, gracias por habernos acompañado. Le deseamos mucha salud para este próximo año y para los años venideros también. Igualmente. Y mucha paciencia. Feliz año nuevo a las dos y al pueblo de Puerto Rico. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Amigos, gracias a ustedes por acompañarnos. Muy buenas noches, Mardelis. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Un placer siempre. Buenas noches y que tengan todos un feliz año.